Así, hermanos, ha llegado el momento de compartirles la palabra de Dios. Ahí desde tu casa, cierra tus ojos. Vamos a darle la gloria al Señor de señores. Amén. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por otro día más de vida que nos permite, Señor, por otra semana, Padre Santo, en el cual podemos decir que tu gloria se ha visto en nosotros, Padre, que tu misericordia, Señor, se ha visto a través de nuestras vidas, Señor. En este momento, Padre Santo, te pido que tú uses, Padre Santo, mi cuerpo, Padre Santo, que tú uses mi voz, Señor, que tú uses mi conocimiento, Padre Santo, y todo lo que yo diga, Padre Santo, sea dicho por ti, Señor. Que yo nomás sea un instrumento, Padre Santo, un medio de comunicación, Padre, que pueda transmitir eso que tú quieres decirle a la congregación, Padre Santo, eso que tú quieres decirle a tus hijos, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre Santo, a ti sea la gloria y a ti sea la honra. Amén. Así vamos a buscando un tema el cual compartirles. Sabemos la situación, sabemos cómo estamos hoy en día como sociedad, como país. Conocemos lo que está pasando alrededor del mundo. Y yo le decía y me ponía a orar y le decía al Señor, ¿de qué les puedo hablar? ¿Qué tema puedo decirle tanto a jóvenes como a adultos? Un tema que sea para ambos, que pueda llegar a sus vidas. Y el Señor me ponía esta palabra que es muy, muy certera, ¿no? La paciencia. Hoy te vengo a hablar de este fruto del Espíritu Santo. Te vengo a hablar de este concepto que es muchas veces usado en la vida cotidiana. Muchas veces decimos, esa persona es muy paciente, esa persona es demasiado paciente, es demasiado tranquila. Y hoy te vengo a hablar del valor de la paciencia. Hoy te vengo a hablar de eso que Dios ha puesto en mi corazón. Y te invito a que tú busques en Gálatas 5, 22, 23. Y leemos. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hay distintos frutos del Espíritu Santo, hay distintos frutos que habla acá en la Biblia, pero hoy te vengo a hablar de la paciencia. Como vemos, la paciencia en la Biblia la usa como un concepto de fruto, y el fruto lo vemos mucho en la agricultura. Lo vemos que muchos ganaderos, muchos cultivadores le llaman fruto a aquello que siembran y que al plazo de un tiempo es cosechado. Se usa este término fruto porque necesita ser sembrado, necesita ser una semilla que tú siembras dentro de tu corazón y que solo Dios puede ir transformando al paso del tiempo, que solo Dios puede ir desarrollando junto contigo. Como sabemos, conocemos la situación, conocemos que estamos en un aislamiento como sociedad, y ves las redes sociales, todo lo que se publica, y todos dicen, no, está muy chistoso, ¿no? ¿Qué pasa? El primer día estás con tu familia platicando, abrazándote, riéndote, y pasan 2, 3 semanas y estás con el grito, con la desesperación, con el enojo, con tu misma familia. Creo que es eso algo que está pasando en este tiempo, y como conocemos, esto puede alargarse. Y creo que la paciencia va de la mano de eso, de seguir confiando en Dios, de seguir teniendo la esperanza en que esto puede terminar, de que esto va a terminar. Y yo te vengo a hablar de la paciencia. La paciencia la definen como la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Y otro término que se usa es facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. El término paciencia muchas veces te lo voy a poner como un ejemplo hacia un niño. A tu niño tú le dices, te voy a dar un dulce, pero come tu comida. El niño va a estar desesperado, está desesperado, y te va a decir, dámelo. Va a llegar un momento en el que tú como padre le vas a decir, no. Y el niño se va a empezar a desesperar, el niño va a empezar a desesperarse, porque tú ya le prometiste algo, tú ya le dijiste que le vas a dar algo, y él cumple y tú se lo das.
Así es lo mismo con Dios. Muchas veces somos impacientes, muchas veces Dios nos dice, te voy a dar esto, pero quiero que hagas esto. Y muchas veces solo queremos el resultado y no queremos el proceso para el cual llegar. Muchas veces estamos inquietos por pedirle a Dios, muchas veces solo alzamos la voz y solo alzamos la mirada para pedirle a Dios. Muchas veces solo alzamos la mirada para decirle, Padre Santo, bendíceme, bendice mi casa, pero no hacemos nada más allá. No damos tributo, no damos ofrenda, no sembramos nada. Y eso es lo que pasa con nosotros como seres humanos. Muchas veces somos impacientes en el tiempo de Dios. Muchas veces queremos que Dios sobre nuestras vidas lo más rápido posible. Muchas veces queremos que Dios, cuando tú se lo pidas, Él te lo dé. Muchas veces nuestro cuerpo como humano, nuestro sentir como ser humano tiende a desesperarse en el tiempo de Dios, porque sabemos y conocemos que los tiempos de Dios no son los mismos que el que nosotros estamos viviendo en esta tierra. La paciencia va de la mano en la Biblia con la confianza a Dios. La confianza que tú le das al Padre Santo, que tú dices, Señor, te dejo todo en tus manos. Y hoy te vengo a decir, te vengo a dar 2 puntos en qué momentos se ve mermada la paciencia, o en qué momentos nuestra paciencia tiende a caerse, tiende a marchitarse, tiende a echarse a perder. El primer punto es en momentos difíciles. En esos momentos donde estamos hasta el suelo, donde estamos con enfermedad, donde estamos con crisis, donde estamos con problemas en la familia, problemas en el trabajo, económicamente. En esos momentos difíciles donde tú ya no puedes como ser humano, en esos momentos donde tú dices, Padre Santo, te dejo todo en tus manos. Ya mis fuerzas ya las usé, ya mi conocimiento ya lo usé y no he logrado nada más. La paciencia se ve reflejada en estos momentos difíciles. En los momentos difíciles donde pasas, donde sufres. Un ejemplo muy que te voy a poner, los músculos del cuerpo. Los músculos del cuerpo necesitan estar bajo presión. Para desarrollar músculos, cuando tú ves a una persona fuerte con músculos, tú dices, no, pues levantando una pesa, ya tiene sus músculos. Con alzar una pesa y hacer 2, 3, ya voy a tener músculos. Pero los músculos es semejante a la paciencia que te hablo en momentos difíciles. Los músculos, cuando tú haces ejercicio, se desgarran. Cuando tú haces primera vez ejercicio, alzas una pesa, lo vas a sentir normal, lo haces normal, pero al paso del tiempo tus músculos se van a desgarrar. Tus músculos, tus tejidos que tienes en los brazos se van a ir desprendiendo. Y vas a empezar a sentir mucho dolor, vas a empezar a sentir agonía, vas a sufrir. Incluso se va a llegar a inmovilizar tu brazo. ¿Qué viene después de esto? ¿Qué viene después de que tus músculos se desgarran? ¿Qué viene después de que los tejidos se deshacen? Pues esos mismos tejidos se vuelven a crecer y empiezan a formarse más grandes. Luego vuelves a hacer repeticiones y vuelve a crecer. Y así pasa el tiempo y cuando te des cuenta ya tienes músculos. Es lo mismo con la paciencia. La paciencia se ve reflejada en estos momentos cuando tú dices, ya no puedo. Cuando pasas una situación y dices, ya no, ya Señor, ya lloré, ya sufrí y ni por más que uso todas mis fuerzas he logrado nada. Por más de que sé mucho, por más de que soy un profesionista, por más de que tengo todo el dinero del mundo, por más de que sé todo lo que puede saber una persona a mi edad, ya no puedes. Llega un momento en el que tiene un límite nuestro conocimiento. Y yo te invito a que busques en Santiago 1, 2 al 4. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Este versículo dice muy claro, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Eso es muy real, eso es muy cierto. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos con enfermedad podemos reírnos? ¿Cuántos de nosotros cuando estamos con una infección, con un dolor de cabeza,
podemos estar con la sonrisa en la cara. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando situaciones familiares podemos decir gloria a Dios, podemos decir y saltar Padre Santo, gracias? Nadie. Nadie puede sonreír en momentos difíciles. Nadie puede alegrarse por momentos complicados. Pero más sin embargo Dios dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y te dice, sabiendo que la prueba produce paciencia. Amén. Dios te dice, la prueba produce paciencia. Y esa paciencia tú la vas formando en esos momentos complicados, en esos momentos donde ya no puedes, en esos momentos donde se ve reflejada tu cuerpo humano, tu ser humano. Porque es normal sentir tristeza, es normal sentir estar decaídos sentimentalmente. Es normal, mas sin embargo Dios dice, porque en esos momentos hallaréis paciencia. Amén. La paciencia se forma en momentos difíciles. La paciencia se forma en momentos donde ya no tienes nada que hacer, donde le dejas todo a Dios, donde le dices, Padre Santo, aquí está mi vida, aquí está mi espíritu. Llévame a donde tú puedas. Muchas veces solo buscamos a Dios en momentos difíciles. Muchas veces solo alzamos la oración y inclinamos las rodillas cuando ya no podemos. Y eso también es algo malo que tenemos. Es algo que debemos de cambiar, que debemos de eliminar de nuestras vidas. Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre va a estar contigo, Dios siempre te va a apoyar, Dios siempre va a poner su misericordia sobre ti. Pero tampoco está bien que solo busques a Dios en momentos difíciles. Tampoco está bien que busques a Dios solo cuando lo necesitas, porque sería alguien hipócrita hacerlo. Sería por beneficio más que por amor a Dios. Yo te pido que en esos momentos difíciles que estamos pasando, en esta enfermedad que está azotando nuestro planeta Tierra, que está afectando a todo el mundo, que afecta a cualquier persona, que afecta a clases sociales, profesionistas, yo te pido que tú tengas paciencia del tiempo de Dios, que tú pongas tu tiempo, tu esperanza, tu fe en Dios como nunca lo has hecho. Que tú cada mañana que te despiertes, le digas a Dios, Dios, gracias por otro día, gracias Padre Santo por otra mañana. Yo te pido y te digo que fortalezcas tu paciencia. La paciencia no la puedes adquirir de la noche a la mañana, la paciencia no la puedes desarrollar por sí solo. La paciencia va de la mano con la paz, son sinónimos, son palabras muy iguales. Muchas veces la paciencia la reflejan con la paz, muchas veces la paz la reflejan con la paciencia, y es porque va de la mano, ¿no? Una persona paciente tiene paz, y una persona que tiene paz tiene una paciencia. Y eso es lo que buscamos como hijos de Dios, eso es lo que buscamos en estos tiempos, en estos momentos difíciles. Otro momento, otro punto que te quiero decir, en otro momento donde nuestra paciencia se ve mermada, es con otras personas. Muchas veces cuando estamos con otras personas es cuando sacamos nuestra ira, cuando sacamos nuestro enojo, y muchas veces esa persona no tiene la culpa. Muchas veces cuando nos hacen algo ya sabemos qué responder, ya sabemos qué decirle a la otra persona. Y es aquí cuando realmente se ve la paciencia de una persona. Cuando convives con otra persona que tiene creencias diferentes a las tuyas, que tiene gustos diferentes a las tuyas, que aprendes a respetar lo que a él le gusta. La paciencia se ve reflejada también en estos momentos. Cuando estás con una persona que es muy diferente a ti, que es completamente diferente a ti, que todo lo que hace lo hace diferente a ti. Te pido que busques en Efesios 4, 1 al 3. Amén.
Efesios 4, 1 al 3 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Dios dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dios dice que andes como lo que eres, que andes como una persona que cree en Dios, que todo lo que digas seas movido por Dios. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. Muchas veces eso es lo que cuesta, muchas veces eso es lo que como creyente, como cristiano, es lo que con lo que batallamos. Porque muchas veces llegan personas que te dicen o que son de otras creencias y te hacen dudar o te hacen enojar, te hacen poner en duda la palabra de Dios. Mas sin embargo dice Dios: con toda humildad, con toda mansedumbre. La humildad y la mansedumbre la conocemos y muchas veces tenemos un concepto erróneo de la humildad. Pero sabemos que la humildad también va de la mano con la paciencia. Una persona paciente sabe cuándo hablar, sabe cuándo dirigirse, es prudente en lo que dice y en lo que hace. Amén. Yo te invito a que busques en Santiago 1:19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Aquí te dice Dios que seamos prontos para escuchar. ¿Cuánto nos cuesta escuchar a los demás? ¿Cuánto nos cuesta ponerle atención a los demás? Muchas veces nuestro ego más que nada quiere hablar siempre de nosotros, quiere glorificarse y vanagloriarse de nosotros. Muchas veces primero queremos hablar antes que escuchar, primero queremos decir antes que nos digan. Y Dios te dice: sé primero un oyente. Primero aprende a escuchar. Sé tardo para hablar y sé tardo para airarse. Primero aprende a escuchar. Muchas veces, primero, cuando estás con mamá y mamá te dice algo, lo primero que haces, empiezas a gritar. Y muchas veces mamá solo te quiere decir algo. Mamá solo te quiere pedir un favor y tú ya contristaste su corazón de mamá. Muchas veces eso es lo que pasa en casa. Muchas veces primero hablamos antes de escuchar a los demás. Mas sin embargo, Dios te dice: sé primero un oyente y luego aprende a hablar. Y después, enójate. Amén. Enójate hasta lo último. Enójate en secreto. Enójate sin herir los sentimientos de las otras personas. Amén. Creo que Dios es muy claro con lo que dice. Dice: pronto para oír. Amén. Cuánto más quisiéramos que nosotros fuéramos así. Pero para eso se necesita de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios. Se necesita una oración, se necesita ayunar, se necesita estar en comunión con Dios. Porque tú no es como que le digas: Dios, dame paciencia, Dios, dame... No, la paciencia viene de la comunión con Dios. Viene de saber y de entender que Dios también te va a poner pruebas, de que Dios te va a poner en situaciones donde tú debes de comprender qué hacer, qué decir, cómo actuar. Porque muchas veces Dios nos pone pruebas y tropezamos y le decimos a Dios: es que ya no puedo, es que mi vida ya está acabada, ya no sé qué hacer. Pero hoy te digo que todavía puedes hacer algo. Todavía puedes buscar a Dios, todavía puedes buscar en casa esa paciencia, trabajar contigo, con tu familia. ¿Y cómo afrontar la impaciencia? ¿Cómo afrontar la impaciencia? Amén. Te invito a que busques en Hebreos 12, 1 al 4. Dice Hebreos 12, 1 al 4.
Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo afrontar la impaciencia considerando a Jesús? Dice el versículo 1 del capítulo 12, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Amén. Te dice que hay muchos atrás de ti que ya lo han logrado. Muchos, tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, todos esos personajes de la Biblia que pusieron su confianza y que al final de cuentas obtuvieron la paciencia. Porque dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Muchas veces cuando vemos los maratones de los Juegos Olímpicos, muchas veces vemos a las personas corriendo cuando son de 10,000 metros, de 10,000 kilómetros, perdón. Muchas veces las personas no salen con toda la velocidad, no salen con la mayor fuerza para llegar primero, sino que van retomando, toman aire, y ya cuando falta la última vuelta es cuando le meten impulso y le meten la fuerza, y es cuando ahí se ve quién es el que obtuvo un mejor entrenamiento, una mejor condición física, y es ahí cuando se ve la paciencia también de nosotros como hijos de Dios. Cuando corremos la carrera cristiana, no despacio, sino con paciencia, sabiendo, teniendo en cuenta los tiempos de Dios, considerando que Dios ya pagó por todos nuestros pecados, que Dios murió en la cruz y se sacrificó por mí y por ti, que menospreció su lado de Dios y se hizo hombre, y que sufrió como hombre, pudiendo haberse hecho todo por ser Dios. Se despojó de eso y prefirió ser hombre y sufrir el castigo por nuestros errores. Amén. Y dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Considerar a Jesús, considerar que Jesús ya pagó por ti esos pecados, considerar que Jesús ya pagó por ti todos esos pecados que te rodean, todos esos pecados que tú dices, no me puedo deshacer de ellos, no puedo quitarlos de mi vida, no puedo quitarlos de mi mente. Dios ya pagó por ellos en la cruz. Y Dios te dice que no te canses, que no desmayezcas, que sigas con esa fuerza, que sigas con esas ganas. Sabemos que hoy no podemos estar en la iglesia, sabemos que hoy no podemos estar en la casa de Dios, pero ahí donde estés, alábale, dale honra, dale gloria. Allá en tu intimidad con Dios, dile lo que sientes, dile tus anhelos, dile tus fracasos, cuéntale lo que quieres, cuéntale tus sueños, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal hacia tu vida. Dios tiene pensamientos mejores que los que tiene el hombre hacia ti. Es Dios el que tiene la última voluntad. Solo Dios puede decirte, hasta aquí llegó tu día, hombre, hasta aquí llegó tu día, mujer. Porque si nos levantamos día a día es por la gloria de Dios, es porque su misericordia está sobre ti. Si tenemos que comer es porque su mano poderosa está contigo y le debes de dar gloria y honra a Él. Te quiero dar un ejemplo corto de alguien que a mi parecer fue una persona paciente. Te quiero hablar de José, el hijo de Jacob. Muchas veces nos han hablado de la vida de José, todo lo que pasó. Y cuando tú lees la historia de José, tú sabes que él sueña con un día volverse rey. Y muchas veces cuando te dicen que que te van a dar algo y no te lo dan en el tiempo que tú quieres, es cuando tu impaciencia se ve. Porque ya te dijeron que te lo van a dar y como no te lo dan en el tiempo, empiezas a enojarte, empiezas a gritar, empiezas incluso a maldecir a la otra persona. Pero yo creo que cuando Dios le revela este sueño a José,
Imagínate cuando se lo reveló a José. José tenía 17 años. Era un joven todavía. Y todos sabemos lo que pasó José, ¿no? Lo intentaron matar sus hermanos por envidia. Lo intentaron matar. Lo vendieron con los egipcios. Fue comprado por Potifar, el oficial del faraón. Y tú dices, wow, ¿cuánto aguantó José? ¿Cuánta paciencia tuvo para lograr todo lo que logró? Y no solo eso, sino que llegó, fue próspero, ¿no? Lo compró el oficial del faraón, fue visto con buenos ojos ante el faraón, fue mayordomo. Pero pasaron muchas cosas, muchas situaciones que hicieron que José cayera en la cárcel. Pero aún así, estando en la cárcel, José tenía la misericordia de Dios. Porque dice en la Biblia que se podría decir que era muy amigo del oficial de la cárcel. Amén. Después de eso, José conoce al copero del faraón. El copero le cuenta sus sueños. Y cuando el copero sale, antes que salga, le dice a José: yo voy a hablar bien de ti con el faraón. Imagínate que te diga alguien eso estando en la situación que estás. Pues te animas, ¿no? Pero ¿qué pasó? El copero se olvidó de José. El copero se olvidó de José. Y pasaron años, hasta que el copero volvió a recordar que José interpretaba los sueños. Y habló de él con el faraón. Y sabemos la historia, ¿no? Del sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y a través de eso, José fue otra vez puesto como oficial del faraón, como su consejero. Y tú muchas veces, nosotros como personas, por momentos, por situaciones, ya nos estamos quejando. Pero imagínate José, imagínate todo lo que pasó, el desprecio de su familia, estar en la cárcel, ser vendido como un objeto. Imagínate, yo creo que si alguien tenía la posibilidad de decirle a Dios y de quejarse con Dios, yo creo que era José. Porque él siempre actuó con su voluntad, siempre actuó con la voluntad de Dios. Y sin embargo, tú lees su historia y solo fueron hechos malos, fueron cosas malas. Mas sin embargo, Dios lo puso, lo exaltó, amén. A lo último de la historia conocemos que José se volvió faraón, que incluso su sueño se hizo realidad cuando sus hermanos se postraron ante él. Y esto es un reflejo de nosotros. Muchas veces nosotros nos quejamos porque tal vez no tenemos lo que queremos, porque tal vez Dios nos dijo: te voy a dar esto, y no lo hemos recibido, y nos airamos contra Dios. Muchas veces nos enojamos con Dios y decimos: Dios no me escucha, Dios no me escucha. Pero aquí está el ejemplo de José y de muchos más. Está el ejemplo de Abraham, de muchos otros personajes de la Biblia que pasaron años, que pasaron muchos años, y que al final de cuentas Dios usó su vida, que Dios usó sus pensamientos y los glorificó, amén. Y yo en esta hora te pido que tú le pidas a Dios, que tú le digas a Dios: Padre Santo, trabaja con mi vida. Señor Jesús, trabaja con mi corazón. Trabaja, Señor, con eso que me cuesta. Trabaja con mis pensamientos. Trabaja con el cansancio físico, con la desesperación. Muchas veces preferimos huir de las situaciones antes que afrontarlas. Pero hoy te dice Dios que tú le busques, que tú inclines rodillas, porque Dios ha sido bueno contigo. Si hoy estás viendo esta transmisión, si hoy estás escuchando esta palabra, es porque Dios ha sido bueno contigo y te ha dado otro día más de vida.